sedienta de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Muchísimas bendiciones. Sean todos bienvenidos. Si alguien nos acompaña hoy por primera vez, le damos una calurosa bienvenida y queremos que se sientan en casa. Si puede, saluda a la persona que tiene cerca, si aún no lo había hecho. Y aprovecho de saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Qué bueno que nos sigan y que puedan estar conectados con cada una de nuestras enseñanzas. Muchas bendiciones. Pueden tomar asiento, mis queridos amigos y hermanos. Muchas bendiciones para todos. Ya tenemos más de un año, no, perdón, ya tenemos todo lo que va del año, todo lo que va del año, estudiando el Evangelio según San Juan. Y esta serie de Juan le hemos titulado Viendo la gloria de Dios en la faz de Cristo, es decir, en el rostro de Cristo. La semana pasada, ya tenemos varias semanas meditando en el capítulo 17 de Juan. Y hace varios días, varios domingos, mejor dicho, comenzando una prédica, lo hice con una pregunta. Si tú supieras que Dios va a responder a tu oración con seguridad, ¿qué le pedirías? Y bueno, dejé que pasara varios segundos, que ustedes pensaran un poco al respecto, y luego les terminé diciendo que no pidieran por su trabajo, por dinero, por las finanzas, o que tampoco pidieran por la salud, tampoco por el matrimonio, y ni siquiera por sus hijos o por la conversión de algún familiar. Porque le estaba hablando de una cosa, una sola, no le dije varias, una en la cual Dios te respondería. Y se lo estoy diciendo con plena seguridad. Y terminé diciendo, oren para que se haga su voluntad. Porque así oró Cristo y así oramos los hijos de Dios. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y porque es en su voluntad como Él va a ser glorificado. Y es en su voluntad que va a resultar todo para nuestro mayor beneficio espiritual. No hay nada que sea mejor que la voluntad de Dios. Sería una tontería de nuestra parte, una arrogancia de nuestra parte, pensar que lo que yo quiero para mí es mejor que lo que Dios tiene para mí. Y esa vez prediqué de 3 peticiones que Jesús hizo en esa oración de Juan 17, conocida como la oración más larga del Señor. Y no solamente eso, sino como la oración sacerdotal que Cristo hizo pocas horas antes de ir a la cruz. Él oró pidiendo, Señor, Padre, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es la verdad. Oro para que los guardes del mal, no que los guarde, no que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. Yo los he guardado. Y la tercera, Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero hoy te quiero hacer una pregunta nueva.
fresca. ¿Qué es lo mejor que Jesús podía pedir por ti? Sabemos que Jesús actualmente también tiene un cuerpo glorificado, está a la diestra del Padre, y el Señor sigue ejecutando su oficio como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Pero piensa, ¿qué es lo mejor que Jesús podría pedir por ti como sumo sacerdote? Repito, ¿qué es lo mejor que Jesús podría pedir por ti? Consuelo, fortaleza, fe, perseverancia. Bueno, este tema nos adentra no solamente en la mente, sino en el corazón de nuestro Dios, lo cual ya es un grandísimo privilegio que nosotros podamos conocerle. Porque Juan 17:3 Jesús dijo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, ¿cuál sería esa petición entonces? La mejor petición que Jesús puede pedir al Padre por ti. Bueno, quiero que lo leamos juntos en Juan 17:24. Vamos a meditar en este versículo. Juan capítulo 17, versículo 24. Repito, Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que tú me has dado. Note que en Juan 17 Jesús mismo lo dijo, yo no oro por el mundo, sino por todos los que tú me diste del mundo. En repetidas ocasiones Jesús ora por los que les dio el Padre, por los elegidos, por la iglesia, por las ovejas, por su pueblo, por la esposa. Padre, aquellos que tú me has dado, en lo cual también entramos nosotros por gracia, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. ¿Para qué? Porque el Señor desea que nosotros estemos con Él. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el propósito? Aquí lo responde el Señor. Para que vean mi gloria. Para que veamos su gloria. Para que contemplemos su gloria. Para que disfrutemos su gloria. Para la alabanza de su gloria. Que tú me has dado. Porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hoy quiero compartir la continuación del mensaje de la semana pasada que lleva como título La pasión de Dios por su gloria. Y esta predicación ha sido también inspirada en este libro que se los recomiendo. Algunos se los pasé de forma digital, ya que muchos de estos libros no llegan o hay que pedirlos para que los envíen. Y este libro, por ejemplo, creo que es uno de esos libros que creo que todo cristiano debería leer, porque es un clásico basado en las predicaciones, estudios de uno de los teólogos cristianos más prominentes de la historia del cristianismo, y estoy hablando de Jonathan Edwards. En su libro basado en la pasión de Dios por su gloria. Y aquí lo reflexiona John Piper. Y Jonathan Edwards habla cuál es el fin por el cual Dios creó el universo.
¿Cuál es el fin por el cual Dios creó todas las cosas? ¿Cuál es el fin por el cual Dios te creó a ti y Dios me creó a mí? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué debemos hacer cada cosa? ¿Con qué objeto? ¿Cuál propósito? El hecho de que tú comprendas eso es vital, medular en la vida cristiana. El hecho que tú desconozcas y vivas contrario a la pasión de Dios por su gloria es el acto, perdón, más suicida eternamente hablando. Si el suicidio por sí solo ya es terrible, imagínate de un suicidio eternamente. Eternamente. Creo que ese es el resultado de no comprender este mensaje. Es decir, que si creo que un mensaje es trascendental, indiscutiblemente es el de hoy. Pero les voy a decir algo, no es tan fácil. Y no es tan fácil porque nosotros estamos viendo a través de un vidrio. Y ese vidrio está muy, pero muy, muy empañado. Muy empañado que no permite que tú puedas ver con claridad. Es por eso que cuando tú das este tipo de mensajes, la mayoría de las personas, o muchas de las personas, no logran comprenderlo, ya que para poder comprenderlo es un regalo de Dios. Repito, es un regalo de Dios. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, dijo Jesús. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Ya estos temas son temas que es Dios, en su soberana voluntad, decide a quién le complace que lo comprenda y que le conozca. Aparte que de este tipo de prédicas hoy adolecen los púlpitos. ¿Quién habla hoy de la gloria de Dios? Difícilmente. Pero una gloria de Dios bíblicamente hablando. Porque lamentablemente nuestra sociedad está imbuida, está inmersa o impregnada de pragmatismo. Y entonces en las iglesias ya Dios no es el centro, ya Cristo no es el centro. Bueno, ni siquiera pudiéramos llamar iglesia el realmente. Ya no se predica acerca del Señor, de su gloria, de Cristo. La semana pasada colocaba el ejemplo de Nicolás Copérnico, que en el siglo XVI, un astrónomo polaco, habló sobre la teoría heliocéntrica, confrontando o debatiendo en contra de la teoría geocéntrica. La teoría geocéntrica decía que la Tierra era el centro del universo, pero Nicolás Copérnico hablaba que no era así, que tanto la Tierra como los otros planetas orbitaban, pero alrededor del Sol. Y lo mismo pasa hoy en día, que la gente cree que ellos son el centro. La gente cree que ellos son el centro cuando el verdadero centro es Cristo y es la palabra de Dios. Entonces por eso que hoy, bueno, es la gloria del Señor, hermanos. Entonces hoy todo se ha hecho egocéntricamente, antropocéntricamente. Antropocéntrico es centrado en el hombre, donde el hombre ahora es el centro. Y todo lo que hoy muchas veces se predica es motivar al hombre. Y hoy se enseña desde un púlpito humanismo, filosofías, liderazgo, tantas cosas que no son la palabra de Dios. Porque no hay gloria allí. Y la gente se acostumbró a eso. Entonces quieren ir a la iglesia para calmar su conciencia. No por Dios, es para calmar su conciencia. Van para sentirse bien, para sentir que están bien con Dios y que ellos sí cumplen
con lo que Dios manda, egocéntrico, o para que Dios les resuelva sus problemas y tratan a Dios como que si Dios fuera el genio de la lámpara o el mesonero de un restaurante. Señor, esta es mi petición, esta es mi carta, quiero que me des todo esto, quiero salud, quiero finanzas, quiero un buen trabajo, una familia bonita y disfrutar larga vida con el mayor placer posible. Así vive el ser humano. Ellos no oran, Señor, hágase tu voluntad. Así sea todo lo contrario a lo que yo quiero. Si es tu voluntad que yo, incluso por medio de esta enfermedad, te glorifique, amén, Señor, gloria a Dios. Difícilmente. Así no ora. Así solamente pueden orar los hijos verdaderos de Dios, que aman más su voluntad por encima de cualquier cosa. Los demás no van a comprender esto. El egoísta solo quiere es su propia satisfacción. Que le dé lo que ellos quieren y punto. Y quieren forzar, creen que la oración es forzar el brazo de Dios para que Dios los complazca en cuantos caprichos ellos quieran. Como niños caprichosos que hacen berrinches. Para que Dios le dé lo que ellos les plazca. Haciéndose ellos los soberanos y haciendo a Dios como un sirviente. Hoy en día, erróneamente, hasta algunos predican, decretar y declarar y que Dios tiene que salir corriendo a hacer lo que ellos le digan. Y eso ya está normalizado. Eso ya hoy lo ven normal. Y creen que eso es el evangelio. Y salen campañas como que ven y recibe tu milagro. Y lo que hacen es atraer más a los egoístas. Una falsa semilla que no da fruto. Porque el egoísta, el que vive sin Dios, también quiere que le hagan milagros. Eso no fue lo que le dijo Herodes a Jesús. Haz para mí un milagro. Entonces, si hay gente que va de iglesia en iglesia buscando milagros, y hay falsos pastores y falsos predicadores que llaman a la gente, ven por tu milagro, como que si ellos se creen dueños del poder de Dios para usarlo a su propia disposición, cuando sabemos que todo está sujeto a su soberanía. Y todo es conforme a su voluntad. Pastor, pero eso lo siguen millones o miles. Bueno, pueden seguirlo millones. Pero si lo que enseñan no es bíblico, sigue siendo un falso profeta, un falso pastor. Y a ellos se le van a amontonar personas. Se le amontonan. Porque el peor juicio para los falsos cristianos son los falsos maestros. Ellos se atraen. Falsos cristianos, falsos pastores, ellos van para que les prediquen lo que ellos quieren oír. Y ellos le predican lo que ellos quieren escuchar para su propio beneficio. Eso es lo que vemos hoy en día. Por eso la Biblia nos advierte que también el inicuo, cuando se manifieste, lo hará con señales, prodigios mentirosos. Por eso, una señal no son los señales y los prodigios. Igual con el tema de una nueva profecía, hermanos. Lamentablemente, hoy es en la moda y a la gente le gusta eso, porque la gente tiene un morbo por lo desconocido. Así como van al brujo, al santero, al horóscopo, muchos lo hacen, pero no porque les interesa la palabra de Dios, no les interesa la voluntad de Dios, porque si les interesara la voluntad de Dios, conocerían y discernirían en la palabra, porque te vas a abocar en estudiar su palabra, su voluntad, la voluntad de mandamiento preceptiva que Dios nos habla por medio de la Escritura y nos dice lo que es agradable y lo que es abominable delante de Él. Pero usted diga, voy a enseñar la Biblia y le van a llegar los que son. Pero dígale que usted le va a decir acerca de su futuro, su vida, como adivinajos, y ahí se le hará una gran cola. Pero ancho es el camino que va hacia la perdición, y estrecho el camino que va hacia la salvación. Eso es propio de la teología liberal y nuestra sociedad contemporánea.
Esas son las luchas que estamos batallando hoy. Y yo aquí, por su gracia y misericordia, trato de combatir desde esta posición y de los medios que Dios me permita, combatir ardientemente por la verdad, por amor a la verdad, y sufro penalidades por amor a los escogidos, como dice Pablo. Y los que aman la verdad van a atesorar el mensaje. Los que son de la verdad van a perseverar hasta el fin. Porque estos falsos tratarán de engañar a muchos, aun si fuere posible, aún a los escogidos, dice Mateo 24:24, pero no podrán, porque Dios guarda y preserva a los escogidos. Y cada generación tiene sus batallas. Tenemos que también enseñar a nuestros hijos, porque ellos van a pelear con otras batallas. Cada generación va a pelear su propia batalla. Eso es lo que hemos aprendido en 2000 años de cristianismo. Pero, ¿qué fue lo que pidió Jesús al Padre? Que ellos estén conmigo para que ellos puedan ver mi gloria. ¿Por qué Jesús está tan interesado en que podamos ver su gloria? Porque dos de los atributos de Dios, así como existe el amor, la justicia, la omnipotencia, la omnisciencia, la bondad de Dios, hay dos atributos, por ejemplo, uno es la aceidad de Dios y otro, la soledad de Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios es pleno en sí mismo. Dios haya plena satisfacción, disfrute, gozo en su propia gloria. Por eso en la Biblia dice que el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Hay una gloria intrínseca allí en el Dios Trino. Y Dios en su riqueza, amor y bondad ha permitido que nosotros podamos participar del disfrute de la alabanza de su gloria. Porque absolutamente todo lo que existe fue hecho para su gloria. Dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Todo lo que existe ha sido hecho para la gloria de Dios. ¡Aleluya! La gloria de Dios es tan majestuoso, pero no solamente eso, sino que el mayor gozo que puede llegar a experimentar el ser humano es contemplar esa gloria. Cuan- por eso, cuánto nos ama Dios, que también permite que tú y yo podamos contemplar y disfrutar de su propia gloria. Pero cuán severo es Dios en castigar y juzgar a aquellos que pisoteen la gloria de Dios. Porque hay un celo de Dios por su propia gloria. Jonathan Edwards dice, cuando la criatura conoce a Dios, lo aprecia, lo ama, se regocija en Él, lo alaba, le da la gloria y su gloria es manifestada y reconocida a la vez. Su plenitud es recibida y retornada. Así que todo procede de Dios, es en Dios y es para Dios. Es decir, la gloria de Dios es el principio, el centro y el fin. ¿Por qué es el principio, hermanos? Efesios 1:4, quiero que lo vean conmigo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice que Dios nos escogió, dice el apóstol Pablo, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios desde antes de la fundación del mundo escogió quienes son suyos.
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. ¿Según qué? ¿De qué se basó para hacer eso? Su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. El principio por el cual fue hecho todo es para alabanza de la gloria de su gracia. Y hay una lámina que traje que dice que la gloria de Dios, quiero que meditemos en esa frase, la gloria de Dios es el tesoro más grande de todo el universo. Ahí está, la gloria de Dios es el tesoro más grande de todo el universo. Es el propósito de la humanidad, el cual es conocer y atesorar esta gloria, la gloria de Dios, por sobre todas las cosas y reflejar su gloria en el universo. Para eso tú y yo fuimos creados. Pero lamentablemente, la gente está ciega. La gente no ve. Y lamentablemente, muchos cristianos están viendo bajo un vidrio oscurecido y completamente nublado, empañado, que no les deja ver con claridad. Por eso, hermanos, es que para el mundo, o para la persona, para el cristiano incluso, tiende a tener todavía tanta lucha y le es atractiva cosas como las cuales el mundo está impregnado. ¿Como cuáles? Pornografía, el amor al dinero, los amigos, el trabajo, los hobbies o cualquier otra cosa. ¿Por qué les cuesta o por qué cuesta orar? ¿Por qué cuesta ir a la palabra, profundizar en el Señor? Porque nos es más atractivo muchas veces las cosas del mundo, que están compitiendo continuamente con la gloria de Dios. ¿Por qué el hombre prefiere sumergirse en la pornografía, en la fornicación, en el adulterio, en prácticas lascivas? Porque para ellos eso es más placentero y más grandioso que la gloria de Dios. Porque pecado es todo aquello, hermano. Tenemos un problema muy serio. Tenemos un problema muy serio con definir qué es el pecado. La gente cree que pecado es drogarse, matar, robar, fornicar, emborracharse, violar. La gente cree que eso es pecado. Pero ese es un estándar todavía muy, muy pobre. Porque, repito, hay un problema para definir lo que es digno y lo que es no digno. Porque realmente pecado es todo aquello que debilita nuestro razonamiento. Pecado es todo aquello que altera nuestra sensibilidad de nuestra conciencia. Pecado es todo aquello que oscurezca tu apreciación de Dios. Pecado es todo aquello que quita tu pasión por las cosas espirituales. ¿Qué es lo que hace que a veces te desanimes y no te provoque buscar más a Dios con mayor pasión y deseo? ¿Qué cosas compiten en tu corazón por Dios? ¿Qué cosas están compitiendo continuamente en tu corazón, en tu pensamiento por Dios? ¿A qué le dedicas más tiempo, más esfuerzo, más deseo? ¿Cuáles son tus motivaciones más profundas?
Porque la mayoría de la gente vive es para su propio, para ellos le quieren robar la gloria a Dios. Ellos quieren ser los propios soberanitos, los propios reinitos. Porque ellos quieren una casa más grande, un carro más grande, una vida más cómoda, ser famosos ellos, y ahí se le va toda la vida. Lo cual es una forma muy triste y deplorable de vivir. Como dice la Escritura, necio, tú que destruiste tu granero, quisiste construir uno más grande, esta noche vienen por ti, y lo que has acumulado para otro será. El Señor le llama necio a aquellos que están viviendo su vida para ellos mismos. Y todo lo que han hecho será destruido, porque lo hicieron para ellos mismos y no para Dios. Ese es el mayor peligro, vivir vidas autocentradas. Entonces lo hacen es por su propia vanidad, para su propia jactancia. Y eso le da más placer que la gloria de Dios. ¿Por qué? Por eso le pido a Dios todos los días, Señor, santifica mis deseos. Santifica mis afectos, porque todavía tengo gustos vulgares, prosaicos, banales. ¿Por qué les cuesta orar? Porque no ven la belleza de Cristo. Nos falta cada día comprender más su belleza. Porque en la medida que yo vea la belleza de Cristo, no voy a querer cambiarla por nada. En la medida que conozco más a Dios, más voy a conseguir deleite en Él, como decía el salmista, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Pero no, preferimos pasar horas viendo redes sociales, Netflix, estar compartiendo con amigos conversaciones irrelevantes. Pero hablar de estos temas, necesitamos pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a que yo pueda ver tu hermosura cada día más. Porque hay otra lámina que traje que dice que cualquier cosa que refleje que Dios no es tu tesoro, eso es un pecado. Repito, cualquier cosa que refleje que Dios no es tu mayor tesoro, eso también es pecado. Pero hay una promesa para los hijos de Dios que dice Pablo, hoy comprendemos en parte, pero llegará un día donde veremos claramente lo que hoy conocemos en parte. Porque cuando veamos ya claramente, porque nuestra alma será transformada también y nuestro cuerpo también será transformado, vamos a tener nuevas capacidades para que podamos ver y disfrutar la gloria de Dios sin morir calcinados, por ejemplo. Por eso debemos tener nuestra mirada en ese día donde estaremos eternamente y veremos al Señor cara a cara. Les dije que en Efesios 1:4 dice que Dios lo hizo todo para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el principio. Pero vemos también en Romanos 11:36 y en Juan 17 que Jesús dijo, para que ellos vean mi gloria. Porque todo es para su gloria, es el fin. Pero también es el centro. No solamente es el principio y el fin de toda la humanidad y la vida y de la creación. También la gloria de Dios debe ser el centro. Por eso los reformadores, ellos decían continuamente, solis Deo glory, toda la gloria sea solamente a Dios. Cualquier predicador que quiera hacer su nombre más famoso que el de Dios,
eso lo convierte en un falso maestro. Porque toda gloria tiene que ser dirigida hacia Dios. No debemos buscar la gloria de los hombres, tenemos que buscar la gloria de Dios. Queremos que al final la gente conozca a Dios, no de mí. Soy un ser imperfecto, voluble, con tantas imperfecciones. Nuestra mirada tiene que estar puesta solamente en Él. Y ustedes tienen que conectarse y depender es de Él. Pero los falsos profetas hablan, tienes que ir a este evento, tienes que ir a aquello, porque no te lo puedes perder, porque ahí es donde voy a estar yo y vas a recibir algo especial. Y cuántas cosas locas inventan. Portales, imparticiones, gravitaciones, movimientos, yo no sé, mantos. Una jerga absurda que no es bíblica. Inventos de ellos para seguir atrayendo y lucrarse para ellos mismos. Pero el pueblo perece por cuanto le faltó conocimiento. Y por eso el juicio de los falsos cristianos son los falsos maestros. No, hermanos, es Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Su palabra es suficiente. Él es real. Él está vivo. Y Él siempre va a tener su remanente. Y oro para que tú seas parte de ese remanente. Amén. Romanos 3:23. Vamos, porque también es el centro. Dije que es el principio y el fin, pero también es el centro. Por cuanto todos pecaron, fueron o están destituidos de la gloria de Dios. Escuche bien. El pecado y la gloria de Dios está completamente ligado uno del otro. Mutuamente excluyente. Mientras más pecado, menos gloria. Una de las, cuando estudias la palabra destituidos en griego, una de las traducciones dice, estás privado de la gloria de Dios. Y en Romanos 1, versículo 21, vamos a leerlo. Miren lo que dice el apóstol Pablo, versículo 21. Que habiendo conocido a Dios, el ser humano, habiendo conocido a Dios, ¿cómo que el ser humano conoció a Dios? La Biblia dice que los cielos mismos cuentan la gloria de Dios. En todas las civilizaciones, al menos se adora alguna deidad, porque el ser humano, en lo más profundo de su ser, sabe que existe un Dios. Pero no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron las gracias. Y eso es tan delicado, no glorificar a Dios, porque todo es para su gloria. Eso es tan delicado que es el juicio eterno. Y dice, por cuanto no le dieron la gloria a Dios y no le dieron las gracias, ellos se envanecieron en sus propios razonamientos. Y el necio corazón, porque es necio, se entenebreció. El mundo cada día su corazón se entenebrece más, se oscurece más. Por eso nosotros oramos no solamente que Dios santifique nuestros afectos, como ya lo expliqué, sino Señor, ayúdame para que mi corazón, mi mente, no se entenebrezca, sino más bien que sea iluminado mi corazón. Mi entendimiento cada día sea iluminado. Versículo 22. Y profesando ser sabios, lo que se hicieron fue necios. Solamente en la India existen millones de deidades. Desde la hormiga, desde el elefante y con cualquier cosa.
Dígame si no es una necedad del corazón del hombre. El justo juicio y la ira santa de Dios es buena. Versículo 23. Cambiaron la gloria. ¿Qué cambiaron? La gloria del Dios incorruptible. ¿Y por qué la cambiaron? Por hombres y animales, por ejemplo. El pueblo de Israel prefirió olvidarse de Dios y hacerse un toro. Versículo 24. ¿Cuál fue el juicio de Dios por ello? Dios los entregó a la inmundicia. ¿De qué manera? En la concupiscencia de sus corazones. ¿Qué significa eso? Dios dijo que se harten de todo lo que su corazón quiera. Como pasó con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Quieren carne? Bueno, que les salga hasta por las narices. El peor juicio es que Dios te dé todo lo que tú quieras. Porque todo lo que tú quieras te va a destruir. Por eso lo que más necesitamos es, hágase tu voluntad y no la mía. Por eso los sí de Dios son tan buenos como los no de Dios. Debemos aprender a confiar, a descansar en Él, en su sapientísimo consejo, en su preciosa voluntad paternal. Dios los entregó a su inmundicia y a su propia concupiscencia. Hermano, mis deseos no pueden ser el parámetro, porque el corazón del hombre es perverso, es engañoso. Pero algunos le dan rienda suelta a sus deseos. Nada más el hombre sale a la calle y le puede pasar al frente un sinfín de mujeres. Imagínese que el hombre le dé rienda suelta a sus deseos. No, hermanos. Necesitamos someternos a Dios y pedirle a Dios que santifique nuestros deseos, que son vulgares, prosaicos, y que nuestros deseos cada día puedan ser más conforme a Él, a fin de que yo pueda decir, como decía el salmista, te deleítate en Dios, y entonces allí sí Él concederá los deseos de tu corazón, porque ya los deseos habrán sido santificados. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y eso es lo que pasa hoy en día cuando se predica un falso evangelio, haciendo que la gente es el centro, que la criatura es el centro, cuando el único centro es el Creador. Y la gloria debe ser para el Creador. Y lo que yo debo escuchar en una iglesia es la palabra del Creador, la palabra de Dios. No cuentos del pastor o de su familia o de chistes, lo cual es una burla. Si yo voy a una iglesia, lo que necesito que me hablen es de Dios. Quiero conocer a Dios. Como el siervo que brama por las aguas en el desierto, así clama por ti el alma mía. Tengo sed del Dios viviente. ¡Aleluya! Pero yo le voy a decir algo. Se tiene que ser horripilantemente malo, dantescamente malo, para que alguien esté infectado y con una temperatura, una fiebre altísima,
y tú le sigas poniendo pañitos tibios, paliativos, teniendo penicilina, por ejemplo. Y eso es lo que hacen esos malos predicadores, que en vez de predicarle la gloria de Dios, de la pasión de Dios por su gloria y del mensaje del evangelio de la gracia, lo que hacen es diluir la palabra de Dios para sacar ventaja y sus propios intereses. Pero cada semana, cada vez que predico, yo lo hago pensando, Señor, que al menos el que venga hoy y que escuche tu palabra, así no vuelva más, así se vaya para otro país, así esté donde esté, esa palabra pueda dar fruto. Porque trabajamos ni siquiera para una estructura, trabajamos para la iglesia de Cristo. Trabajamos por el reino de Dios, estamos comprometidos con el reino de Dios, estamos comprometidos con la causa del Hijo de Dios, estamos comprometidos con la obra de Cristo. Estamos comprometidos con Él, amamos a Él es digno por encima, perdón, por encima, hermanos, de todo, por encima de todo. Por eso, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Versículo 26. Por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Yo le tengo que decir a mi propio corazón, tú no vas a hacer lo que tú quieres. Sométete a Dios. No es lo que Marcel quiere, es la voluntad de Dios. No son mis deseos, no son mis caprichos, no son mis sueños, no son mis anhelos. No, que Dios quiere cumplir tus sueños. Ni en sueños digas eso. No, eso no es bíblico. Señor, líbrame de mí mismo. Líbrame de mi propio corazón. El mayor enemigo ni siquiera está afuera. El mayor enemigo es mi propio corazón, mi propia carne. Jesús dijo en Mateo 15:19 que del corazón salen los homicidios, las fornicaciones, las mentiras, las blasfemias, del corazón. Por eso Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, amigo, cualquier cosa que tú vayas a hacer, procura hacer su voluntad y busca su gloria. Pastor, he dejado de amar a mi esposa. Eso no me interesa, eso es secundario. Tú debes amar a Dios primeramente y su gloria. Y si tú amas a Dios, tú vas a amar a tu esposa. Cuando uno está de novio, uno siente maripositas, ¿verdad? Cosquilleo en el corazón, adrenalina, porque eso es hormonal. Si estás en la etapa de conquista, los neurotransmisores, pero eso también puede bajar. Pero lo que te debe unir a una persona no es eso, es que tenemos un pacto con el Señor. Por eso Malaquías dice, has abandonado la mujer de tu juventud, con la que hiciste un pacto. Pero a la gente no le importa pisotear los pactos con el Señor. Hacen votos a la ligera. Por eso Salomón en Eclesiastés dice, no te apresures a hacer voto delante del Señor. Guarda tu pie cuando vayas al templo del Señor, de prometer algo y de no cumplirlo. La gente le falta temor de Dios. La gente necesita conocer a Dios, porque Él es digno de ser temido, digno de ser reverenciado. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La gente necesita temor de Dios. La gente necesita saber quién es Dios. La Biblia dice, no temas a aquel que puede matar tu cuerpo. Hasta ahí va a llegar.
Tienes que temer a aquel que puede mandar tu alma al infierno. Y ese es Dios. El juez que juzga es Dios, que en este momento con paciencia soporta. Pero llegará un momento donde su juicio será evidente, porque después de la muerte es necesario que sea el juicio. Y todos darán cuenta delante del Señor. Nadie se escapará. Ya dice la Escritura que tiene su arco tensado contra aquellos impíos. Ya lo tiene listo. Su espada ya la tiene empuñada. Él está listo para actuar contra ellos. Dios no puede ser burlado. No, hermanos. Dios no puede ser burlado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el escritor de Hebreos. No hay nada más horrenda que la ira manifiesta de Dios y que es eterna. El infierno es eterno y tiene que ser eterno porque ofendiste la gloria eterna de Dios. No puede culminar la ira en el infierno, porque si culminara, no vindicaría el que tú hayas ofendido la gloria eterna, y como fue eterna la gloria de Dios a la cual ofendiste, el castigo tiene que ser eterno. Si alguien dice, Señor, que no esté en el infierno, eso no te compete a ti. Tú debes amar su justicia y su gloria por encima de todo. Aun si Dios me mandara a mí al infierno, hermanos, Él sigue siendo bueno y justo. Aun si el Señor mandara a uno de mis hijos, que Dios los guarde, al infierno, Él sigue siendo bueno y justo. Y Él sigue siendo digno. Debo aprender a amar a Dios por encima de todas las cosas. Necesitamos conocer al Dios vivo. Por eso, volvamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Dios dice que nos justificó gratuitamente. Gloria a Dios por la justificación. La justificación forense de Cristo. Él no solamente es el juez justo, sino también el que me justificó. Y a todos aquellos que por gracia han creído en la persona de Jesucristo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso. Ya va, ¿quién puso en el altar a quién? Dios puso a su Hijo. Dios mismo colocó en el altar a Él mismo. Jesús no es solamente el sujeto, sino también el objeto de la expiación. Él es el sumo sacerdote y Él es el cordero al mismo tiempo. Él dijo, nadie toma mi vida, yo mismo la pongo y yo mismo tengo la autoridad para volverla a tomar. Porque Él es el Dios soberano que existe y se sostiene por sí mismo. Él dijo, yo entrego mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Cristo. Por eso si alguien ve la película de la pasión de Cristo y terminan diciendo, ay, pobrecito Jesús, no, el productor hizo una mala película. No, todo nos debe llevar a decir gloria a Dios. Él es el Señor, porque dice la Escritura que en la cruz exhibió públicamente a los principados, potestades, gobernadores de la maldad, huestes de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dice, a causa de haber pasado por alto. Dice que el Dios puso como propiciación. ¿Sabe qué es propiciación? Quitar la ira de Dios. Cristo fue al altar para quitar la ira de Dios sobre nosotros.
¿Por qué tenía que quitar la ira de Dios sobre nosotros? Por cuanto nosotros habíamos pisoteado la gloria de Dios. Y el resultado es la ira de Dios. Por eso Cristo justificó a sus escogidos, salvándonos, y ya quedó calmada, aplacada la ira de Dios. Por eso Cristo en la cruz sufrió la ira de Dios por amor a nosotros. Por eso que en la cruz se manifiesta el gran amor de Dios y la gran ira de Dios. Tanto así que hasta el cielo estuvo en tinieblas completamente. Jesús tuvo que tomar de la copa de la ira, del cáliz de la ira de Dios. Por eso él había orado: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso en Apocalipsis dice: Él es el Cordero digno. Él es el digno de abrir los sellos del juicio. Los 7 sellos del juicio de Apocalipsis, quien los abre es Cristo mismo, porque Cristo es el que juzga las naciones. Cuando hay un terremoto, cuando hay un diluvio, cuando hay un maremoto, cuando hay una guerra, debemos decir: gloria a Dios, que es justo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Él es justo. Pero hay de aquellos que rechacen a Cristo. Hay de aquellos que le den la espalda a Dios. Ellos se van a enfrentar a la justa ira de Dios, a la santa ira de Dios. ¿Saben cómo se llamó, a propósito? Para hacer un paréntesis aquí, ya se agarra aire. ¿Cómo se llamó una de las predicaciones de Jonathan Edwards más conocidas? Pecadores en manos de un Dios airado. Se las recomiendo. Descárguela, léala. Les dejo eso de tarea. Pecadores en manos de un Dios airado. Pastor, ¿y por qué hoy no predican de eso? ¿Será para que la gente se le vaya de la iglesia y después los pastores van a sufrir allí, no? Pero como a mí el que me sostiene es Cristo, y somos lo que somos por su gracia. Amén. Amén. Hoy en día no quieren predicar de la justicia, de la ira, de la santidad. No quieren confrontar el pecado de nadie. Todo es fe, fe. No, para que conquiste, para que alcances tus cosas. Qué tontería, hermano. Por ejemplo, Isaías 55. Sigamos con el paréntesis. Ya continuamos con Romanos. Así usted agarra un poquito de aire. ¿Cuántas veces nos predicaron erróneamente, por ejemplo, este versículo? Qué terrible y detestable es el evangelio de la prosperidad. Vengan los que no tienen dinero y vengan y compren y coman. Compren sin dinero y sin precio. Y usted escucha a muchos predicadores diciendo: vamos a comprar sin dinero y sin precio, porque la fe es la moneda del cielo y lo que tú quieras a conseguir por la fe lo vas a lograr. Pero es que aquí el Señor no está hablando de comprar carros ni casas, ni tampoco un templo. Que a propósito, hoy el templo no es una estructura física, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si estuviéramos aquí o estuviéramos en el parque, al aire libre, la iglesia está en el parque. Amén. A todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio. Vino y leche. ¿De qué nos está hablando Jesús? O perdón, el Señor. ¿De qué nos está hablando el Señor? Que podemos comprar sin dinero y sin precio. Versículo 2. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan?
Eso me recuerda cuando Jesús le dijo a la multitud que lo estaba buscando. Jesús no se dejaba impresionar por las multitudes. Hoy en día la gente se deja impresionar por las multitudes. Pastor, pero aquel tiene miles de seguidores, puede tener millones. Pero si lo que enseña no es bíblico, es un falso profeta. Los musulmanes son muchos. Los ídolos arrastran a mucha gente. Es más, nuestra ciudad es conocida por la idolatría también, por las masas que arrastra. Pero oiga esto, Jesús le dijo, ustedes me buscan porque se comieron del pan que yo les di y se saciaron, pero no trabajen por el pan que perece, trabajen por el pan que para vida eterna permanece, por el pan espiritual. Y aquí en este pasaje nos está hablando de las misericordias de Dios, de la salvación de Jehová. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien y se deleitará tu alma con grosura. Versículo 3. ¿De qué me está hablando aquí? Del pacto de Dios. Inclinen su oído y vengan a mí y vivirá tu alma. Me está hablando de salvación. Hermano, la salvación es gratuita. Tú ni yo pagamos por ella. Fue un regalo de gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Amén. Por eso dice, yo haré con ustedes pacto eterno. Ese es el pacto eterno de redención, que nos recuerda de las misericordias firmes que Dios le dio, por ejemplo, a Abraham, a David, y que fue establecido por medio de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto de gracia. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, y esta es mi sangre, que por ustedes es derramado. Sangre del nuevo pacto. Volvamos a Romanos 3:25. O estábamos en el 24, ¿verdad? Romanos 3:24. Cierro paréntesis. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué Dios hizo eso? Bueno, para manifestar que Él es justo, su justicia. ¿Por qué era necesario que manifestara su justicia? Porque Él había pasado por alto, con mucha paciencia, los pecados pasados. Dios es un Dios paciente. Por eso el que no ha creído, crea hoy, hermano, y ponga su confianza en Cristo. Aférrese a Cristo como tu única fuente y verdadera de salvación. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea no solamente el justo, sino el que también justifica por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Él va a juzgar a aquellos que pisotearon la gloria de Dios. Y a nosotros, a sus hijos, lo que más Jesús, la mejor petición que Jesús pidió al Padre por nosotros, es que nosotros podamos ver y contemplar su gloria. En otras palabras, Jesús en la cruz, o Dios en la cruz, estaba diciendo, estoy castigando, estoy manifestando la ira, mi ira, para que todos sepan cuánto yo amo mi gloria. Todo es para su gloria, porque de Él, por Él y para Él. Él es el principio, Él es el centro y Él es el fin.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Como decía Jonathan Edwards, para los verdaderos cristianos, Dios es su bien. Pero para los egoístas hipócritas, quieren ver a Dios como el genio de la lámpara o como el mesonero. Por eso cada vez que tú vengas a nuestra congregación o a cualquier congregación en Cristo bíblica, tú debes decir, tú eres mi mayor bien. Vengo por ti, Señor. Vengo por ti. Tú eres mi bien. Tú conoces mis anhelos, mis peticiones, mis necesidades, pero tú eres mi mayor bien. Tú eres, dígalo fuerte, tú eres mi bien. Vengo por el Señor. Vengo por Cristo. Vengo por su belleza. La mente de los verdaderos santos se deleita y complace primeramente y de manera inexpresable en las cosas de Dios. Pero los afectos de los hipócritas depende todo lo contrario. Ellos se alegran primeramente en que Dios se ocupe mucho de ellos. Así, sobre esa base es que Dios les parece bueno. Si no les da lo que ellos le piden, estoy enojado con Dios. No, estoy bravo con Dios. Es que la ignorancia es atrevida. ¿Sí o no? ¿Verdad que la ignorancia es atrevida? No saben a quién se dirigen. Hermanos, no lo saben. Por eso Jeremías 2:12 dice, vamos a leerlo, Jeremías 2:12. Jeremías 2:12. Espántense, cielos sobre esto, y horrorizados, desolados, en gran manera, dice el Señor. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son? Me abandonaron a mí. Dice, espántense, horrorícense, porque me abandonaron a mí. Eso es un horror. Eso es horrendo. Eso es espantoso. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para ellos cisternas rotas. Dios es tan bueno, tan maravilloso, que sabe que nuestro mayor bien, nuestro mayor gozo, nuestra mayor complacencia es en Él. No hay un gozo más supremo. Es decir, que el gozo supremo es una de las prioridades celestiales y que es el resultado de conocerlo a Él. Y cavaron para ellos cisternas rotas. Quiero culminar este mensaje haciendo un llamado al arrepentimiento y a encomendar nuestras almas al Señor y a pedirle a Dios desde ahora en adelante que queremos procurar vivir para su gloria y que cualquier paso, cualquier decisión y todo lo que hagamos, lo hagamos consciente en que sea para su gloria. Levanten la mano los esposos. Amen a sus esposas para la gloria de Dios. Provean para sus casas. ¿Qué debe motivar a un hombre a pararse y a trabajar? Glorificar a Dios. Porque el que no provee a los suyos, en especial a los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice la Escritura. Dice Pablo. Los hijos obedezcan a sus padres para la gloria de Dios. Las esposas, levanten la mano la esposa. Respeten a sus esposos como al Señor para la gloria de Dios.
Obviamente, nosotros no somos la motivación para que lo honren de tal forma, pero no somos nosotros la motivación, es la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hagamos, deberíamos preguntarnos siempre, ¿cómo puedo glorificar más a Dios a través de esto? ¿Cómo puedo hacer que mi vida a través de esto redunde en la gloria de Dios? Cada vez que usted respire, recuerde que es para la gloria de Dios, porque hasta los pájaros cuando cantan, lo hacen para la gloria de Dios, dice la Biblia. Solo que ellos sin entendimiento. Nosotros que somos redimidos, debería ser con un mayor entendimiento. Vivamos como decían los reformadores. Solo a Dios sea la gloria. Vamos a estar de piernas. Aleluya. Esto fue la pasión de Dios por su gloria. Ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré.